Buenos días, nos encontramos en el curso de autómatas y compiladores y el día de hoy explicaremos a través de un ejemplo qué es una gramática ambigua. Tenemos de este lado una definición que nos indica que una gramática es ambigua si y solo si existe en su lenguaje alguna sentencia que pueda ser generada por medio de dos o más árboles de derivación diferente. Para ilustrar este concepto lo haré mediante un ejemplo. De este lado tengo una gramática libre de contexto con sus 4 elementos. No voy a explicar qué significa cada uno de ellos porque para este momento ustedes ya deben conocerlos. Lo que sí he de mencionar es que la regla de inicio o el axioma de la gramática tiene este nombre, el nombre de asignación, lo cual indica que siempre debemos empezar a partir de ella cada vez que se lleve a cabo el análisis sintáctico. Y de este lado derecho tengo una secuencia de tokens, es decir, tengo una sentencia, con la cual habré de encontrar todos los árboles de derivación posible. Vamos a demostrar entonces que esta gramática es ambigua. Comenzamos con el axioma de nuestra gramática, que es asignación, y aplicando la regla 1 tenemos que asignación produce un ID seguido de un token igual, seguido de una expresión y termina con un token punto y coma. Como podemos observar, este ID, este igual y este punto y coma aparecen al principio y al final de nuestra sentencia, lo cual indica que esta porción que nos hace falta habrá de salir a partir de la regla expresión. Y entonces, aplicando la regla número 2, tenemos que expresión produce una expresión más otra expresión. Y derivando esta expresión mediante la regla número 5, tenemos que expresión produce un ID. Y aplicando la regla número 3 para esta otra expresión, tenemos que expresión produce una expresión por otra expresión. Ahora solamente hace falta que a partir de esta expresión apliquemos de nueva cuenta la regla número 5, que nos indica que expresión puede producir un ID y que esta otra expresión pueda producir otro ID según la regla número 5. Pero resulta que este no es el único árbol de derivación que podemos encontrar, sino que existe otro y vamos por él. Comenzamos de nueva cuenta por el axioma de la gramática, que es la regla asignación, y de ella tenemos que asignación produce un ID seguido de un token igual, seguido de una regla expresión y termina con un token punto y coma. Derivando la regla expresión según la regla número 3, tenemos que expresión produce una expresión por otra expresión. Derivando de nueva cuenta la expresión que tenemos en la parte izquierda, y aplicando la regla número 2 tenemos que expresión produce una expresión más otra expresión. Al derivar esta expresión tenemos que expresión produce ID según la regla número 5 y que esta expresión produce otro ID según la regla número 5. Ahora bien, solamente nos queda aplicar una regla para esta última y tenemos que expresión produce un ID de acuerdo con la regla número 5. Como podemos observar, estos dos árboles sintácticos están relacionados con esta secuencia de tokens. Sin embargo, las derivaciones que se realizaron fueron diferentes. Aquí en este caso se empezó por hacer que expresión produjera una suma de dos expresiones y aquí se hizo que la expresión produjera una multiplicación de dos expresiones, lo cual dio lugar que los árboles sintácticos fueran totalmente diferentes y sin embargo respetan la secuencia de tokens que se nos proporcionó en un principio. Esto hace que nuestra gramática que se nos había proporcionado pues sea considerada como una gramática ambigua. A partir de este tema nos surgen dos preguntas. La primera de ellas es ¿cómo saber si una gramática es ambigua o no? La respuesta es no existe método para determinar si una gramática es ambigua o no lo es, simplemente que tendríamos que determinarlo por observación y mediante una demostración como la que hemos hecho en este caso. La segunda pregunta es si existe algún método que nos permita desambiguar alguna gramática y la respuesta es tampoco lo hay. Sin embargo, contamos con algunas técnicas de limpieza que nos ayudan a reescribir nuestras reglas de producción para poder hacer que la gramática que en un principio es ambigua, pues no lo sea después.
Muchas gracias.